Mi nombre es Diego Bardales, me encuentro con Jennifer Sondyke, escritora peruana radicada en Estados Unidos, que acaba de publicar su novela Esa muerte existe por Literatura Random House. Ella ha venido a presentarla en la Feria del Libro. Gracias, Jennifer, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Diego, por la invitación. Jennifer, sobre esta novela se han dicho varias cosas y tú has comentado mucho tu investigación previa para escribirla. Se trata de una investigación acerca de la muerte, los orígenes de la maldad. ¿Te sientes cómoda o es una constante que vas a continuar en tu carrera abordando este tipo de temas? Bueno, en cuanto a la investigación fue más para la última parte de la novela que habla sobre la pena de muerte. Ahí sí tuve que hacer una investigación sobre todo para saber dos cosas, ¿no? Primero, cómo era la estructura de la pena de muerte, cómo se da, cómo se sentencia a las personas, qué es lo que, digamos, la circunstancia de apelaciones que hay después y todo eso. Y luego también una investigación un poco para saber qué sentía una persona que está condenada a muerte, ¿no? Quería tratar como de meterme en el personaje o en la persona o en la mente de una persona que está condenada a algo tan terrible como esto. Entonces ahí fue más, y lo de la maldad es algo que yo vengo investigando durante muchos años. Tiene que ver mucho con mi tesis también. En mi tesis yo hablo sobre enfermedad, sobre control sobre el cuerpo, sobre cuestiones que tienen que ver con cómo entender cómo funciona también la mente en algunos casos, y va por ahí, ¿no? Entonces sí, hay una investigación, pero más que influida también por mi tesis, ¿no? Que es una investigación que hice antes de escribir la novela. Y en cuanto a los temas, sí, yo creo que tengo una obsesión con estos temas. Quiero entender, siempre mi afán por investigar es por entender las cosas que pasan, las cosas que suceden, cómo estamos estructurados, ¿no? Una cosa así, ¿no? ¿Qué datos importantes o qué datos más o menos curiosos has podido tú recabar en esta investigación acerca de las personas y sus sentimientos respecto a ser condenadas con esta pena capital? Algo muy interesante, sobre todo, a mí me pareció muy interesante entender cómo antes, por ejemplo, la pena de muerte era pública, ¿no? O sea, se ponía en una plaza, las ejecuciones se hacían en la plaza, ¿no? Antes estoy hablando del siglo XIX hacia atrás, ¿no? Y luego cómo eso cambió y el Estado decidió ocultar esta pena de muerte, digamos, o sea, la ejecución misma de la pena de muerte era como algo secreto, como algo oculto, y eso Michel Foucault habla mucho de eso en su libro Vigilar y Castigar, de cómo es que el Estado se siente avergonzado por cumplir un deber supuestamente, que es asesinar a otra persona, condenarla a muerte a otra persona, y lo esconde, ¿no? Termina escondiéndolo y ya no lo utiliza como un mecanismo supuestamente de exhibición o de show, ¿no? O sea, cuando van a matar a una persona. Y en cuanto a lo que tiene que ver con sentimientos, hay una frase que a mí se me quedó grabada de un testimonio de una persona que estaba condenada a muerte, que decía a nosotros, no, y luego había sido condenada, le habían quitado la pena de muerte y había sido condenada a cadena perpetua, y decía que lo mejor de eso era tener la libertad de no saber cuándo te vas a morir. Entonces es algo como que a mí se me quedó grabado eso de que en realidad todos nosotros tenemos esa libertad de no saber cuándo nos vamos a morir y poder vivir tranquilos en el sentido que no estamos pensando que de acá a una semana nos van a ejecutar o nos va a pasar algo. Es como algo que no lo tienes en la mente todo el tiempo, ¿no? En cambio la gente que está condenada a morir sí, ¿no? La violencia solamente sirve en la literatura, entonces, y vamos precisamente a ello, a tu novela. Y me interesaba la relación que tenía con tu novela anterior, con ella, que fue también muy exitosa, de esta relación que se mantiene, que es la dominación de una persona sobre la otra. En el caso de ella, la madre sobre la hija, y en el caso de esta novela, el abuelo, llamado el monstruo, no solo sobre una, sino sobre las dos protagonistas principales, dos hermanas, que es a través de ellas donde se desarrolla la historia. Que a mí me interesa también mucho intentar entender cómo funcionan esas estructuras sociales, y la familia es una estructura social, y dentro de la familia hay ciertos parámetros o ciertas reglas, digamos, que se tienen que cumplir, como toda estructura social, y en esa
digamos, en esa cuestión de cumplir ciertas cosas, hay un poder que se ejerce sobre las otras personas, ¿no? Y en el caso de las dos novelas, el poder de la dominación es algo que está porque hay un abuso de poder de estas dos personas, en un caso la madre, en el otro caso el abuelo, que son dos personas que están como muy obsesionadas o que tienen una fijación muy grande en que ellos han hecho cosas por las otras personas y por lo tanto esas otras personas tienen que responder a sus mandatos o a sus imperativos, ¿no? Entonces, en el caso de esta novela en específico ya hay dos cosas, ¿no? O sea, las dos hermanas, una es el abuelo la quiere utilizar para ganar dinero porque ve en ella algo, ¿no? Como un talento, además de una belleza que supuestamente tiene, pero la quiere utilizar para eso y él dice, bueno, yo la he rescatado del lugar donde ella estaba porque sabía que podía rendirme, ¿no? Económicamente, ¿no? Y en el caso de la otra, la protagonista, que para él es inservible, solamente le sirve para que sirva a la hermana, ¿no? En algún sentido, para que se ocupe de ella como si fuera una casi su esclava, ¿no? En muchos momentos es como una dominación tan fuerte que Sofía solamente sirve para eso, ¿no? No tiene otra función en la vida que no sea ocuparse de su hermana, ¿no? Y el abuelo siente que porque él la rescató, ella debe cumplir con ese papel, porque no tiene otro más que cumplir dentro de la estructura familiar que él se ha inventado. Entonces eso es un tema que a mí me interesa bastante, y yo creo que en esta novela está llevado un poco más al extremo que en ella, porque en ella la protagonista era una protagonista pasiva, ahora la protagonista empieza a actuar como su abuelo en algún momento de la novela, ¿no? ¿Tú crees que el entorno social entonces influye o es determinante para que una persona actúe de determinada manera? Yo creo que el entorno social, el entorno político, el entorno económico, todo influye en cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Es innegable que existen estructuras sociales, políticas, económicas, como digo, que están sobre nosotros desde el día que nacemos, y que van a influir en nuestro comportamiento y que van a influir en cómo vamos a desarrollarnos como personas durante la vida. Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llamaba la atención y por eso lo utilicé en esta novela era la idea de la competencia. La idea de la competencia es algo que viene del sistema neoliberal, bueno, desde antes, pero digamos del sistema reforzado con el sistema neoliberal, y que es algo que mucha gente ve como algo positivo, cuando la competencia al final termina teniendo consecuencias nefastas en muchos casos, ¿no? O sea, la idea de que uno tiene que estar por encima del otro, que tiene que pasar por otras personas, que tiene que hacer todo para ser él o la persona, ser la primera o ser como el más millonario o el tener el mejor trabajo, eso trae consecuencias y trae también un estrés para la persona, ¿no? O sea, todas las personas que estamos sometidas a un sistema competitivo, eso también afecta a la misma persona, ¿no? O sea, por eso es que está tan de moda, por ejemplo, bueno, no sé si de moda, pero es como que las enfermedades psiquiátricas y la medicación por depresión, ansiedad, estrés, es algo que en los últimos años ha disparado. O sea, hace como 30 años esto no era tanto así. Bueno, hace 30 años como que empezó, pero digamos que se ha ido incrementando con los años, ¿no? Me interesaba el inicio de la novela, porque no es un inicio convencional. Al respecto me agradó bastante porque te pone de arranque como en la situación más tensa, o una de las situaciones más tensas de la novela, que es encontrar o reconocer el cuerpo de una de las hermanas, cadáver, ¿verdad? Sí, o sea, en cuanto, o sea, como a iniciar o tener inicios fuertes, yo creo que eso para mí es muy importante. O sea, yo lo que trato de hacer siempre es que en realidad que toda la novela sea fuerte, que no haya momentos en que el lector tenga ningún descanso. En el sentido de que tienes como emoción o patada tras patada tras patada toda la novela, y el inicio me parecía como muy importante que fuera también de esa manera, ¿no? O sea, como que de golpe lo primero que te vas a encontrar es a una de las hermanas reconociendo el cuerpo de la otra hermana a la cual ella ha asesinado en realidad, y que haya como una descripción de eso y qué es lo que siente al ver el cuerpo de su hermana después del asesinato. Entonces eso es algo que yo quería ponerlo ahí, o sea, quería que la novela empezara así, como
con un reconocimiento del crimen que se ha cometido, ¿no? O sea, ella va y reconoce el cuerpo, pero a la vez también es un reconocimiento del crimen, ¿no? De que se equivocó, o de que hay, aunque no sé si hay como, porque Sofía no sé si siente algún arrepentimiento después, y en ese momento lo que ella quiere es hablar, ¿no? O sea, va a confesar todo lo que va a todo lo que ha hecho, todo lo que ha vivido también de alguna manera, como una especie de, no de catarsis, pero de como al final ya poder hablar al fin todo lo que ella ha vivido, ¿no? O sea, poder decirle a las personas, bueno, yo cometí este crimen por todo esto que me pasó, no tratando de justificarlo, pero por lo menos tratando de explicarlo, ¿no? Entonces quería que fuera como ese, el detonador, digamos, si quieres decirlo, de la confesión de ella, ¿no? De Sofía, fuera este enfrentamiento con el cuerpo de su hermana, ¿no? Por último, Jennifer, ¿qué les dirías a los lectores para que se acerquen un poco, no solo a esta novela, sino en general a tu obra? Yo siempre digo que hay que leer las contratapas. Yo soy una lectora de contratapas también. Y muchas veces he encontrado como libros como que me han gustado mucho y cosas que no pensaba descubrir, con autores que no pensaba descubrir porque a veces no son los de los cuales se habla. Simplemente volteando el libro y leyendo la contratapa, y si me ha llamado la atención el libro, yo lo he llevado, y yo digo lo mismo, o sea, si volteas mi libro y te gusta la contratapa, llévatelo, de repente te puede convertir en un libro que te guste mucho, y así es, ¿no? O sea, eso, hay un riesgo a veces, digamos, en el sentido de arriesgarse a no leer, digamos, o a leer cosas que de repente no son, digamos, el canon, en algún sentido, ¿no? O sea, digamos, no sé, salir del canon, y mirar qué más hay, ¿no? Digo para los lectores, no los lectores especializados que están en literatura, sino para la gente que va a una librería y simplemente entra y se encuentra con una oferta de libro gigante y que normalmente va a ir a leer las cosas más conocidas, ¿no? O sea, del canon, por así decirlo, ¿no? Entonces eso, ¿no? O sea, como que se puede ir y explorar un poco más la librería y mirar qué hay, y por último, si te gusta, te lo llevas. Eso es algo que siempre digo, y esta es una historia fuerte, es una historia que va a estremecer, creo que es una palabra que tú utilizaste, que creo que es acertada, que muestra cosas que a veces no queremos aceptar, pero que existen. Y creo que como lector puede pues, digamos, abrir el mundo o abrir los ojos a ciertas cosas y como también cambiar la forma de pensar que tienes eso. No es como el objetivo tampoco hacer cambiar las cosas de pensar, pero por lo menos que haya como un cuestionamiento también del lector mismo hacia el mundo que ve, porque yo no quiero cambiar la manera de pensar de nadie. Los libros para mí no deberían tener certeza, sino al contrario, deberían despertar más preguntas, y para mí, por los libros que me han despertado más preguntas son los libros que me han gustado más, ¿no? Porque me hacen pensar, me hacen reflexionar, me hacen decir, bueno, acá voy a pensar un poco diferente a lo que estaba pensando antes, ¿no? Y eso es algo que la academia y la literatura en algún sentido o lo busco y me lo ha dado, ¿no? ¿Crees que se está leyendo más en el Perú? A mí me parece que hay un fenómeno muy grande con estos chicos muy jóvenes. Bueno, tú también eres muy joven, pero más jóvenes que tú todavía, que leen libros, los booktubers, que tienen clubes de lectura, cosa que, por ejemplo, cuando yo era más chica, o sea, cuando yo era más joven no había, ¿no? Creo que mucha gente de la generación puede darse cuenta que cuando a veces la lectura era un acto como completamente solitario, ¿no? Y que uno se quedaba con el libro y si te gustaba no tenías con quién comentarlo. A mí me pasaba así porque no mucha gente le gustaba leer, de hecho, ni en mi casa ni en el colegio, y entonces era como que, bueno, qué chévere este libro y no tengo con quién hablarlo. Y eso está cambiando con esto de los clubes de lectura, que a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, estos chicos es verdad que a veces leen como literatura un poco más comercial y bestsellers, pero yo creo que eso no les niega el paso a que puedan leer otras cosas, y por ahí hay una puerta que está abierta. También es un reto para nosotros los escritores intentar llegar a ese público, ¿no? Ese público nuevo, que entusiasta,
que hace videos, que se reúne, de hecho en este parque, en el Olivar, que se reúnen y hablan sobre los libros que han leído. Y bueno, pues ahí hay un porcentaje de gente que está leyendo y de repente no es el ideal, no es el máximo, no es lo mayor que se puede alcanzar, pero que existe. Y mecanismos extraliterarios de repente. quizá, o sea, acercarse a ellos, ir a conversar, o sea, como cosas así, ¿no? O sea, nosotros digo, Francisco y yo estuvimos en un conversatorio con ellos que nos invitaron y fue una experiencia alucinante, una experiencia muy chévere de conversación con los chicos, o sea, de tratar de entender, de llegar a ellos, de saber qué buscan y qué les entusiasma. Entonces fue algo bien paja, bien chévere en el sentido de que se siente una energía como renovada, como una, se puede decir hasta una esperanza de que la literatura sigue siendo algo importante dentro de la vida de estos chicos, ¿no? Y para mí eso, yo creo que acercarse a ellos, no tratar de entender qué es lo que les gusta, qué es lo que ven, por qué leen, ¿no? Por qué gastan su tiempo en hacer eso, y cómo conversar con ellos, ¿no? Yo creo que más es eso, en conocerlos, más que, digamos, otro tipo de mecanismos, que pues de prensa, otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que acercarse es lo mejor, ¿no? Ellos también se entusiasman mucho cuando un autor se acerca a ellos, ¿no? Muchas gracias, Jennifer. Ha sido Jennifer Sonndijk, escritora de Esa muerte existe, perdón, que la pueden conseguir en todas las librerías de Lima. Está buenísima, en verdad. Será hasta la próxima oportunidad.